Vamos a estar estudiando esta noche Isaías 9 del 1 al 7 y el tema se titula De tinieblas a luz porque un niño nos es nacido. Dice la palabra en Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En la última sección, al final del capítulo 8, vimos cómo Isaías explicó que en medio de la falta de fe del pueblo hay un grupo de discípulos de Dios que son al mismo tiempo sus discípulos, que es un remanente fiel que decide temer a Dios cuando los demás temen a los enemigos, deciden confiar en Dios y aferrarse a las promesas en su palabra, en la ley, en el testimonio, y tienen una actitud diferente porque su autoridad es diferente. Su autoridad es la palabra de Dios, no el rey, y eso les produce también una actitud diferente hacia el futuro. Ellos les ha amanecido, ellos tienen una esperanza. Eso no evita que van a ser afectados por el caos que viene, pero sí los sostiene en medio de la tribulación, porque saben que Dios está con ellos, esperan en el día que haya pasado el ocultamiento del rostro de Dios contra su pueblo y se cumplan las promesas inherentes a Isaías y a sus hijos, que son prodigios y señales en medio de ellos. En una palabra, para el remanente, más allá de la oscuridad del rostro y del camino angustioso, está la luz brillante que el profeta va a describir en estos 7 primeros versículos del capítulo 9. Esta esperanza es segura. Los profetas como Isaías, ellos recibían su revelación fuera del tiempo y a veces la presentan en pasado, en futuro. De alguna manera, aquí en el hebreo hay palabras que están en pasado, la mayoría de la sección, y hay algunas que están en futuro, pero cuando habla del niño nos es nacido, hijo nos es dado, los verbos son como en pasado, aunque falta mucho en esta temporada para que suceda. Desde la realidad de Dios es algo ya hecho porque están fuera del tiempo. Debido a esa confianza, Isaías puede mostrar la luz del Mesías, que ya es una realidad para el pueblo, que ya es una fuente de esperanza, no porque sucederá de manera inmediata, sino porque es algo evidente al ojo de la fe y es algo real en la realidad profética. Los que caminan en la oscuridad pueden ver la luz de la eternidad y traerla a su presente y ser sostenidos por la esperanza. Esta sección se divide en 2 partes, del versículo 1 al versículo 3, vemos la descripción de la esperanza, cómo la aflicción va a cambiar por gloria, las tinieblas van a ser perseguidas por luz o van a cambiar por luz, y eso va a traer alegría y regocijo al pueblo. Pero luego explica la esperanza del versículo 4 al versículo 7 con 3 ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios libera a su pueblo, porque termina la guerra, pero el principal por qué es porque va a nacer
el Mesías, y nos va a dar su nombre, que va a ser un reflejo del carácter con el que él va a venir. Obviamente aquí Isaías anunció esta profecía en el año 733, que es el momento de la devastación de las tierras del norte, muy cercano. Empezamos con el verso 1, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El verso 1 comienza con una frase que literalmente dice, ciertamente no hay oscuridad para ella, para quien hay angustia. Es algo interesante porque hay dos palabras que se repiten que estaban en el 8:22. El 8:22 terminó diciendo y mencionando precisamente varias palabras y tres palabras que se traducían oscuridad y tinieblas, pero en la segunda frase dice, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y la segunda frase, oscuridad y angustia, son exactamente las mismas palabras en hebreo que están en el verso 1. Si lo vemos de manera recorrida, parece que Isaías acaba de anunciar tinieblas, oscuridad y angustia, pero luego dice, y como que recibe una nueva revelación y dice, pero no hay oscuridad para la que está en angustia. Y entonces como que cambia y dice, hay una realidad física de tinieblas, oscuridad y angustia. Pero de esa realidad se puede uno conectar con lo espiritual, que aunque no desaparezca la angustia, sí va a desaparecer la oscuridad. El pueblo, la hija de Sión, el remanente fiel está en angustia, pero no hay oscuridad para ellos. No hay oscuridad para la que está en angustia. Esto es algo muy, muy interesante. Las palabras expresan un hecho en lugar de una predicción. Hay una afirmación, hay una fuerza que Isaías le está dando a estas palabras, y es la fuerza de la fe. La fuerza de la incredulidad ve solo oscuridad, pero el ojo de la fe logra ver luz a través de la oscuridad, logra ver luz aún en medio de la angustia. Aunque es real la angustia, aunque es real la oscuridad, no es la realidad del espíritu, no es la realidad verdadera. Y como siempre, una de las cosas que la Biblia nos enseña, y sobre todo los profetas, depende de nosotros qué lectura vamos a tener de nuestras experiencias, qué lectura vamos a tener de nuestras circunstancias. Vamos a mirar la oscuridad, la desesperanza, los sueños destrozados y concluir que Dios se ha olvidado de nosotros. Vamos a poner nuestra mirada en las cosas que nos entristecen, que nos desilusionan, que nos desaniman. O por el contrario, vamos a ver la grandeza de Dios, vamos a recordar sus misericordias, vamos a enfocarnos en lo que Él nos está bendiciendo y vamos a ver sus promesas para poder hacer afirmaciones de fe, aún en una realidad que tal vez no estamos viendo lo que desearíamos estar viendo. Esta fue una realidad que muchos hombres de fe se toparon. Dice la Biblia de Abraham que él creyó en esperanza contra esperanza. Sus expectativas humanas le decían que él no iba a tener hijos, pero él estaba seguro y tenía la certeza de que Dios cumpliría su palabra. Lo mismo pasó con José respecto a sus sueños. Él vio en medio de la cárcel el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado en revelación. Así con muchas otras personas y situaciones. Uno de los ejemplos, algunos ejemplos los vemos en los salmos. El salmista generalmente empieza quejándose ante la circunstancia de oscuridad presente, pero decide en un momento recordar la luz de Dios y entonces su lectura de la realidad cambia. Uno de estos ejemplos lo vemos en el Salmo 77 del 7 al 14.
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. El salmista se empieza preguntando, ¿nos vas a rechazar para siempre? ¿Se terminó tu misericordia? ¿Se terminaron tus promesas? O sea, obviamente está en un momento donde él no está gustando en su presente, donde él pareciera que hay algo que él no está recibiendo de lo que esperaba y está con dolor en el verso 10. Hay un dolor por causa de las circunstancias adversas que está viviendo. Pero ¿qué hace él? Empezar a acordarse de las obras del Señor, empezar a meditar en su obra y a reflexionar en sus hechos, a entender que él todo lo va a tornar para el bien, a recordar que qué Dios hay tan grande como nuestro Dios en el verso 13, a fijarse en su grandeza y a confesar que él hace maravillas y así como él ha hecho conocer su poder entre los pueblos en un momento de esclavitud, en un momento de dolor, cuando ya habían pasado varios años, seguramente él va a volver a dar a conocer su poder en medio de la prueba y de la lucha que el salmista está viviendo. El mensaje es claro. No hay oscuridad para la que esté en angustia. Sí hay angustia, sí hay cosas que nos preocupan, pero hay esperanza, hay luz, hay fe, hay una posibilidad de caminar en fe aún en un tiempo de angustia. Y eso es lo que Isaías nos está llevando a poner una esperanza en una realidad presente que tal vez no está a la vista. La oscuridad está ahí, pero no es verdadera, no es toda la verdad y ciertamente no es la verdad fundamental. No hay oscuridad para la que está en angustia. Luego sigue diciendo, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí. La tierra de Zabulón era la tierra que conocemos como Galilea, ¿verdad? Estaba a lo largo de la orilla del mar de Galilea y se extendía hacia el norte. La de Zabulón está al oeste y al suroeste de Neftalí, están pegadas y es el camino de en medio es obviamente entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Estas áreas tienen la característica que fueron las primeras en caer ante Asiria. El pueblo fue deportado y sus tierras en Galaad y sus tierras con Galaad en Transjordania se convirtieron en 3 provincias asiria. Las menciona de primero porque fueron las primeras en caer ante el enemigo. Era algo que había sucedido muy recientemente. Muy recientemente Asiria había derrotado y tomado poder, tomado el control político de estas áreas y sí hay angustia. Por supuesto que hay angustia. Pero desde la aflicción que ellos están viviendo, el temor que ellos están viviendo, pero el siguiente parte del verso dice, pero al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Y obviamente aquí no es que esté nombrando 3 lugares, es el mismo lugar que lo están describiendo de manera triple. El camino del mar se llamaba por ser esa tierra entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Aquel lado del Jordán se llamaba porque estaba del otro lado del Jordán, valga la redundancia. Y Galilea de los gentiles es algo interesante porque en la Biblia en varios pasajes se le menciona como Galilea, pero este es el único lugar que se llama Galilea de los gentiles.
Y es posible, digamos, que esté haciendo referencia a que ya habían llegado los gentiles porque ya está Siria ahí. Pero lo más seguro es que desde ya Isaías está empezando a anunciar y a profetizar la participación de los gentiles en el tiempo de la esperanza. Va a venir gloria para el pueblo, para el lugar, para las ciudades que han caído en aflicción. Y ya hay gentiles y seguirán habiendo gentiles, y esos gentiles también participarán de la gloria. Isaías va a encargarse de profetizar en su libro algo que los fariseos no entendieron. El Mesías viene para el mundo, no solo para Israel. Y varias veces Isaías en su libro lo dice. Lo dice aquí, lo va a decir en el 11:10, en el 42:1, en el 42:6, en el 49:6, en el 60 y en muchos otros pasajes. Pero cuando él habla del rey venidero, también habla de todas las naciones, también habla de los gentiles. Y el mensaje es claro: vino aflicción, pero vendrá gloria. Hermanos, y este es el mensaje del evangelio para nuestra vida. Ante los ojos del mundo estamos en aflicción. Ante los ojos del mundo hay momentos a los que llegamos donde parece que no tenemos muchas salidas. Y el enemigo se encarga de meternos esa idea, que estamos entre la espada y la pared. Pero ahí es donde la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice, esa no es la verdad, eso no es cierto. La aflicción, la oscuridad que el enemigo te está tratando de vender es un engaño. Y hermanos, tenemos que saber que aunque tal vez nuestra cuenta de banco esté baja, la escasez no es la verdad. La verdad es que tenemos abundancia en Cristo. Aunque tal vez estemos solos, la soledad no es la realidad. ¿Por qué? Porque Él prometió estar siempre con nosotros. Aunque hayan motivos para estar tristes por situaciones que obviamente entristecen nuestro corazón, esa no es la verdad gobernante. ¿Por qué? Porque si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos el mayor motivo de gozo. Entonces tenemos que ir aprendiendo a leer esas realidades del espíritu detrás de la realidad terrenal. La Biblia y el Evangelio no nos garantizan una vida donde no hay aflicción. Hermanos, las aflicciones son partes de este mundo caído, pero sí nos muestran que aún en medio de una aflicción hay una realidad mayor. Entonces sí, puede ser que en algún momento nos toque estar solos, pero no nos va a afectar al igual que a alguien que no conoce a Dios, porque para nosotros la soledad no es la realidad. Podrá ser una verdad ante los ojos de las demás personas, pero no es la realidad, porque Dios siempre está con nosotros. Puede ser que haya momentos donde nos toque pobreza, pero a nosotros la pobreza no nos puede afectar tanto como a los que no tienen fe en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es el dueño de todas las cosas, del oro y de la plata, nuestro proveedor, y tendrá cuidado de nosotros. Entonces, esas verdades deben de darnos luz aún en los tiempos de aflicción. Hay una realidad difícil, sí, pero no es la verdad. La verdad es que esperamos una gloria que viene y esa es nuestra esperanza. Vayamos a Romanos 8:18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Amén. Hay sufrimientos en este tiempo presente. Este tiempo presente está marcado por sufrimientos, pero no son nada, no son la realidad, no son la verdad. Hay una gloria mucho mayor que está por venir. Verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías pasa de hablar de la transformación del pueblo de aflicción a gloria a mostrar que se une al hecho de que las personas entran en la luz del favor de Dios. Hay un cambio de tinieblas a luz. Hay un cambio de sombra de muerte a luz resplandeciendo. Sí, Dios dijo que iba a ocultar el rostro, pero no es el todo. Hay una posibilidad para la fe porque vendrá luz.
Y este anuncio de Isaías recibió el más glorioso cumplimiento cuando Cristo inició su ministerio. Es algo sumamente interesante que Cristo empezó su predicación en los lugares que fueron los primeros en ser invadidos por Asiria, en los primeros en caer en la serie de imperios que dominaría al pueblo de Dios desde Asiria, pasando por Babilonia, Grecia, Medo-Persia y Roma. Y ahí fue donde Cristo empezó su ministerio. Vayamos a Mateo 4, del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muertes, luz les resplandeció. Es maravilloso. Jesús no había iniciado su ministerio público, él solo se había bautizado, él había ido al desierto a ser probado por el enemigo, él lo habían seguido algunos discípulos y le habían preguntado dónde moras, pero él empezó su predicación en Galilea. Y ahí se cumplió esta profecía que Isaías había dado más de 700 años antes de Cristo. Hay otro pasaje que nos habla de esto. Vayamos a Lucas 1, del 76 al 79. Y tú, niño profeta al Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esta es una profecía que Zacarías le está dando a su hijo, Juan el Bautista. Pero dentro de la profecía que va dirigida a Juan el Bautista dice que irá delante del Señor. Él va a dar a conocer al pueblo el tema de la salvación, del perdón de los pecados por la misericordia grande de nuestro Dios, que se va a manifestar en el Mesías que viene como aurora desde lo alto. Y ese Mesías, no Juan el Bautista, ese Mesías al que Juan el Bautista le va a preparar el camino, vendrá como aurora, vendrá como el sol del nuevo día. Esa es la aurora, el sol de un nuevo día. ¿Para qué va a venir el Mesías? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies al camino de la paz. ¿Qué era Juan el Bautista? Juan el Bautista era una linterna que alumbraba antes de que el sol naciera. Cristo es el sol, Juan el Bautista fue una linterna. Pero la luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte no la trajo Juan el Bautista, la trajo el Mesías a quien Juan le preparó el camino. Y no solamente eso, trajo también paz. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando nos encontramos con Cristo. Ya a nosotros, tal vez no en Juan el Bautista, sino es un evangelista, un pastor, un amigo, el que nos guía como con una linterna para que nosotros experimentemos la aurora, el sol del nuevo día, y entonces se alumbren nuestra vida y salgamos de las tinieblas de la esclavitud al pecado y de la sombra de muerte de la vida que está desconectada de Dios, y podamos nacer a una nueva vida y experimentar el evangelio de la paz, de la reconciliación. La sombra de muerte en la Biblia se refiere a esos problemas que arrojan una sombra parecida a la muerte, ese pesar que queda después de la muerte de familiares cercanos, ese dolor que trae estar cerca de la muerte, que nos quiere cubrir, que nos quiere deprimir, pero Cristo viene a cambiar la situación.
La sombra de muerte puede apuntar a separación, a ruina, a ignorancia, a tinieblas, pero el tema de oscuridad a luz apunta a la obra creadora de Dios, que es el único que hace esa gran transformación. En el principio había tinieblas, en el principio había oscuridad, en el principio había desorden, pero Él dijo, sea la luz. Y eso es lo que pasa en el momento de nuestra conversión. Muertos en nuestros delitos y pecados, lo que hay es desorden, lo que hay es oscuridad, lo que hay es tinieblas. Pero veamos qué nos dice la Biblia cuando sucede la conversión. Vayamos a 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo se cumple para nosotros la palabra que los que habitábamos en tinieblas vimos gran luz y los que estábamos en sombra de muerte, luz nos resplandeció? Esa palabra se cumple, según Pablo, cuando Dios resplandece en nuestros corazones y logramos ver que en Cristo hay perdón de nuestros pecados, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Entonces corremos a Él, le abrazamos por la fe como nuestro Señor y Salvador y salimos de la mortandad espiritual, de la esclavitud al pecado y salimos de las tinieblas de la ignorancia en las cuales habitábamos antes de un encuentro con Él. El sol de un nuevo día nace en el momento de nuestra conversión y de ahí en adelante Él nos alumbra. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando iban a cruzar el Mar Rojo? El salir del mundo, el salir de Egipto. Venía el ejército de Faraón atrás y por primera vez apareció la columna de fuego. Cruzan el Mar Rojo del bautismo y durante todo su caminar no estuvieron más en oscuridad. Venía la noche, pero había una columna de fuego dando luz siempre. Y eso es lo que vivimos en la iglesia. Eso lo dijo Isaías en el 4:5, un resplandor de llama de fuego por la noche, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos la gloria de Dios y el Espíritu Santo, el pacto de Dios, el nuevo pacto, es ese dosel nupcial, es esa cámara nupcial que cubre nuestra unión con Cristo y nuestra iluminación de su gloria. Para nosotros, pasar de tinieblas a luz es la conversión, es el nacer de nuevo, en el cual, y por eso en nuestra nueva vida, podrán haber noches y días malos, pero la luz de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la presencia y el amor de Dios siempre, siempre están ahí para alumbrarnos. Verso 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Había angustia, Dios trajo gloria. Habían tinieblas, Dios trajo luz. ¿Qué resultado trajo eso? Multiplicación de la nación, el aumento del número de pueblo y aumento de la alegría. Y ahí has multiplicado a la nación. Obviamente ahí está tensión. Isaías nos muestra esta tensión entre la escasez del remanente y la multitud de los redimidos. Es una tensión que va a aparecer en el Nuevo Testamento. Muchos llamados, pocos escogidos, pero también muchos serán los que serán alcanzados. La sangre del nuevo pacto para redención de muchos. Su vida fue puesta en expiación por muchos. Y Romanos 5, por el pecado de uno, los muchos fueron condenados, todos fueron condenados, pero por la justicia de uno, muchos alcanzaron justicia, alcanzaron justificación.
Entonces está esto, ¿verdad? Pero dice Hebreos 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Cristo vino y murió y se hizo hombre para llevar muchos hijos a la gloria. La multiplicación pero hay otro tema aquí, la multiplicación de la nación fue algo que llegó a su máximo en el tiempo de Salomón. Salomón fue el único rey que realmente se sentó en el trono de David, porque el reino se dividió inmediatamente después de su muerte. Primera Reyes 4:20 dice, Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite de Egipto. Aquí se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham, desde el Éufrates hasta Egipto. Solo fue una realidad en el tiempo de Salomón, después de que David había hecho tantas conquistas. ¿Y cuál fue la realidad del pueblo en el tiempo de Salomón? En David todavía hubieron muchas guerras, él mismo lideró muchas guerras, pero en el tiempo de Salomón fue un tiempo de paz. Y se multiplicó tanto, la gente tuvo tantos hijos porque había tanta abundancia, no les daba miedo tener hijos. ¿Por qué? Porque la plata se volvió como las piedras, porque el oro abundaba, porque la comida abundaba, el trigo era abundante, las vides eran abundantes, todo abundaba. Entonces las familias se multiplicaron y había alegría. ¿Por qué había tanta alegría? Porque había paz y porque había abundancia. Comían y bebían, no les faltó nunca, ni se tenían que preocupar por la comida porque había abundancia. Hermanos, cuando estamos saciados y tenemos paz, hay una multiplicación y hay una alegría. Eso es fácil de entender. Por eso Pablo en 1 Timoteo 6:8 dice, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, como ya tenemos la abundancia de Cristo, con eso podemos vivir contentos. Entonces hay una multiplicación de la nación desde la paz y hay un aumento de la alegría. Pero dice, se alegrarán delante de ti, y ese delante de ti es el hecho de que el gozo divino corresponde a la experiencia de estar en la presencia de Dios. ¿De qué dependía también la alegría? De la construcción del templo, de la habitación del arca dentro del templo. ¿De qué dependía también la alegría? De participar de las fiestas que se celebraban en la presencia del Señor, donde se recordaban las obras del Señor. Aquí se estaba cumpliendo todo lo que anticipaban las fiestas establecidas por Dios en el Pentateuco. Y en el Nuevo Testamento también encontramos este llamado a regocijarnos, porque también el Evangelio de Cristo trae como consecuencia el regocijo. Y esto es algo muy, muy interesante. Dice, por ejemplo, ¿verdad? Pablo termina su segunda carta a los Corintios diciendo, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el amor y el Dios de amor y paz estará con vosotros. La consecuencia será paz, pero el primer mandamiento es regocíjense por su amor, y que ese regocijo les lleve a ser perfectos, a vivir unidos, a seguir creciendo, a seguirse multiplicando. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿cuál es la alegría? ¿A qué se manifiesta la alegría? Dice, como la alegría que tienen cuando están en la cosecha y como se gozan cuando reparten despojos. Y aquí se contrastan dos esferas de alegría, la esfera de la cosecha y la esfera de la victoria o del saqueo. Pero todas, tanto la cosecha como la victoria, son regalos de Dios. La cosecha pertenece a la esfera de la naturaleza. Nos alegramos porque Dios nos dio una abundante cosecha, porque hay comida. Y eso es algo que está ligado a Cristo. Cristo nos permite cosechar lo que Jesús sembró en la cruz. El evangelio nos permite vivir en alegría y en gozo genuino porque estamos cosechando la siembra de la semilla de Jesús que cayó a tierra y murió para darnos vida. Porque estamos cosechando el fruto de la palabra que el sembrador tiró a nuestro corazón
y que se está convirtiendo en acciones, en fe, en esperanza, en amor hacia los demás, porque estamos cosechando también la siembra que Cristo hizo en nosotros al darnos a su espíritu en forma de fruto del espíritu. Pero también está el tema de la victoria. La recolección del botín también es una imagen de alegría. Todo el botín del enemigo queda y entonces hay ganancia, hay alimento, hay bendición, hay un beneficio por el cual no hicimos nada. Y algo interesante es que aquí se ve claramente la gracia de Dios. La cosecha se recibe, claro que hay que labrar la tierra, pero aún labrando la tierra, como le pasó al de Isaías 5, puede que no haya fruto. Dios al final es el que da la cosecha y la victoria también. El botín se está recibiendo de una victoria que nosotros no peleamos y de una semilla que nosotros no plantamos, porque en el evangelio quien plantó fue Cristo, los ejemplos que acabo de poner, y quien venció también al diablo, a la muerte y al mundo fue Cristo. Él dijo, yo he vencido al mundo. Él dijo, yo vi a Satanás caer del cielo y él venció a la muerte y al pecado también. ¿Y qué nos repartió? Nos repartió botín en forma de dones, en forma de promesas, en forma de verdades, en forma de habilidades, en forma de comunión con Dios, en forma de nueva identidad. Entonces vemos que aquí esta es la primera parte, la descripción de la esperanza. Estas experiencias fundamentales de luz, alegría, gozo, abundancia, multiplicación, se relacionan con una triple explicación. ¿Cuál es la explicación de esta luz y de esta alegría? La explicación se da de tres maneras en los versos 4, 5 y 6. La primera explicación es el porqué del verso 4, la liberación, el porqué del verso 5, el fin de la guerra, y el porqué del verso 6 y 7, el nacimiento del niño que reinará en el trono. Dice el verso 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Lo primero que dice es porque tú quebraste su pesado yugo. Obviamente tú los salvaste de la esclavitud. Lo que está diciendo es, caminarán en luz, tendrán abundancia y tendrán regocijo por tu salvación y por tu liberación. Aquí obviamente hay una fuerte referencia histórica a la salida de Egipto. En Levítico 26:13 se usa el término pesado yugo para referirse a Egipto. Muchas veces en Éxodo se usa el término carga o vara para referirse a Egipto. En el Salmo 81:6 se usa el término hombro para referirse a Egipto y también en Éxodo se usa el término opresor para referirse a Egipto. Claramente está diciendo, tú quebraste su pesado yugo, tú quebraste el bastón de su hombro y tú quebraste el cetro de su opresión. Lo interesante es que la segunda frase tira a otro evento. O sea, las primeras tres frases apuntan en referencias al Éxodo. Obviamente no nos da el tiempo para ir a todos los pasajes, pero el Éxodo es el acto preeminente de Dios donde él ofrece un trasfondo para la venida del Mesías. Pero luego se menciona la derrota de Madián y la derrota de Madián está registrada en Jueces 6 al 8. Y algo interesante de la derrota de Madián es que la guerra se dio precisamente en las tierras de Zabulón y de Neftalí, precisamente en la tierra de Galilea. Ahí era el área territorial donde estaban siendo atacados. Ese era el área territorial donde Dios levantó a Gedeón. Y otra de las cosas que nos habla de Gedeón es que la victoria de Gedeón fue una victoria sobrenatural, un acto totalmente de Dios y de la obediencia a las órdenes de Dios. Pero no hubo posibilidad de gloria humana, no hubo un mayor guerrero, no hubo alguien que matara más, no hubo alguien que blandiera su espada y le quedara cubierta con sangre como en las batallas de David, porque la victoria se dio por tinajas, por luz y por trompetas. Y algo que llama la atención es ese estallido de la luz cuando quiebran las tinajas y queda la antorcha en la mano izquierda de los guerreros, y entonces con su mano derecha, en la mano izquierda, con su mano derecha, tocan las trompetas y gritan la espada del Señor y la espada
de Gedeón y el enemigo sale huyendo. Ahora, hay tres aspectos del sufrimiento que están incluidos en la liberación. El yugo que pesa es el sufrimiento tal como se soporta, es la forma de una vida penosa. Cristo vino a liberarnos de esa forma, de esa vida penosa. La vara sobre los hombros o el palo sobre los hombros es el sufrimiento que se inflige cuando se les coloca una carga en la espalda. Representa la esclavitud al pecado, representan la esclavitud a las adicciones, y Cristo vino también para liberarnos de eso. Y el cetro de su opresor es el sufrimiento que surge de la hostilidad personal, como de un capataz. Aunque están relacionados, lo que Isaías está diciendo es: ya no habrán cargas, ya no habrán golpes, ya no habrán tiranos, ya no habrá esclavitud. Hermanos, Cristo vino para darnos nueva vida, una vida que no esté gobernada por las circunstancias. Él nos ha llamado a entregarle nuestra carga y a reemplazarla por una carga fácil y ligera, y nos ha introducido en su reino, cuyo cetro se extiende no para oprimirnos, sino para darnos vida y mostrarnos misericordia. Entonces, en primer lugar, el yugo es quitado para poner el yugo de Cristo, que es fácil. El palo sobre los hombros es quitado y podemos andar erguidos, podemos andar con dignidad, podemos andar con la dignidad del Hijo como hijos de Dios. Y el cetro del reino ya no es un cetro de opresión que nos oprime, que nos roba, que nos promete, pero que no nos da, sino es un cetro de misericordia que se extiende para darnos vida, para concedernos peticiones, como en el caso de Esther. Se le es extendido un cetro que puede matarla, pero en lugar de recibir muerte, ella recibe: pídeme lo que quieras, porque hasta la mitad del reino yo te daré. Ese es el cetro que Cristo está extendiendo. Este verso está hablando de ese verdadero descanso que Cristo prometió traer a nuestra alma. El Cristo vino a abrirnos la posibilidad de vivir, aún en un mundo quebrado, en un reposo de Dios, en un descanso en Dios. Hermanos, ya no tenemos un yugo porque Cristo lo quebró. Ya no tenemos una carga, un palo sobre nuestros hombros porque Cristo lo quitó. Y el cetro que nos gobierna ya no nos oprime. Nos ofrece responder a nuestro clamor y a nuestras peticiones. Eso es algo maravilloso. Esa es la primera razón de por qué ahora estamos en luz y por qué nos alegramos. Porque hubo liberación. Eso sucedió en la salvación. Pero hay una segunda razón de alegría. Verso 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Aquí obviamente está hablando de una conquista, y la metáfora de la conquista está llegando a su clímax con un acto final de victoria. Y este pasaje tiene mucha relación con el pasaje, por ejemplo, de Isaías 2:4, donde van a forjar de las rejas de las espadas, van a ser rejas de arado, y de las lanzas van a ser podaderas, porque ya no se va a alzar nación contra nación y ya no va a existir más guerra. Aquí el calzado que se usaba, que estaba diseñado para la guerra, y el manto que recordaba la sangre que se derramaba en la guerra, van a ser quemados, van a ser quemados. ¿Por qué? Porque ya no va a haber batalla. Aquí todas las herramientas de guerra se convierten en un decreto de paz. Todo lo que pertenecía a la guerra va a la hoguera, va al fuego, porque la guerra ha terminado. El pueblo, lo maravilloso es que el pueblo no ha peleado la batalla final. Ellos se entraron al campo de batalla a encontrar las botas, a encontrar los mantos manchados en sangre, solamente a quemarlos, solamente a anular. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que ganó la guerra, porque fue Cristo el que venció al enemigo. Y obviamente aquí el enemigo para nosotros representa al enemigo, al mundo, a los principados, a las potestades. Cristo vino para darnos victoria, pero ¿por qué? Porque Él vino para darnos reconciliación. Lo que Él quiere
es traer paz a nuestra vida. Hermanos, el evangelio es el mensaje de la reconciliación, primero con Dios y luego con todos los hombres, y nuestro ministerio ha sido asignado el ministerio de la reconciliación. Como hijos de Dios, ya no promovemos guerras ni pleitos, sino que procuramos la paz y quemamos los recuerdos de las batallas. En lugar de calzado de guerra, el Señor nos dio un nuevo calzado, el calzado de la disposición de proclamar el evangelio de la paz y de vivir ese evangelio de la paz. Hay luz y hay regocijo porque hemos sido libres, porque ahora tenemos paz para con Dios. Pero la sección, el pasaje termina con la razón fundamental. Versos 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Obviamente, cuando dice un niño nos es nacido, el niño se relaciona con su ascendencia y con su encarnación. Va a venir de la línea de David, porque después menciona el trono de David, y va a nacer como cualquier ser humano. Hijo nos es dado, está diciendo que lo está dando Dios y está expresando que obviamente su masculinidad, porque es hijo y no hija, y también su dignidad de la lealteza real. Es un rey realmente divino. En él se encarna todo lo previsto. Él es el escatón, la esperanza de la gloria final. Él es la razón fundamental de la luz. Él es la razón fundamental de la multiplicación y él es la razón fundamental de la alegría. ¿Por qué? Porque él, y vamos a ver que estos nombres se relacionan precisamente con la abundancia de la cosecha y también con el botín. El principado sobre su hombro, aquí obviamente el gobierno como príncipe sobre su hombro. Sus hombros no llevan cargas ni ponen cargas sobre otros. Su carga es gobernar y gobernar para traer paz. Y se llamará su nombre, y luego Isaías nos da 4 nombres. Aunque algunos han dicho que son 5, en realidad el primer nombre es admirable consejero, no son 2 nombres, porque la palabra admirable aparece no como un sustantivo, sino como un adjetivo, y está unido como un adjetivo calificando al sustantivo consejero, así como fuerte está calificando a Dios, eterno a Padre y de paz a príncipe. Entonces es un nombre cuádruple del Mesías, de Emmanuel. Y primero, admirable consejero. La palabra admirable es la misma palabra que se traduce maravilla, milagro, prodigio, y otra traducción posible sería sobrenatural. Así que una posible traducción sería, su primer nombre será consejero sobrenatural, o uno que da consejos sobrenaturales. Y realmente aquí, obviamente, nos recuerda, ¿verdad?, que la única manera en que explicaban la sabiduría de Salomón era una explicación sobrenatural. Se admiraban y temieron al rey porque era obvio que la sabiduría que él tenía, Dios se la había dado. Nos dice, por ejemplo, Primera Reyes 3:28. Pero cuando nos vemos a Cristo, también la gente se admiraba de su sabiduría, de la autoridad con la que hablaba y de los poderes milagrosos que tenía. Mateo 13:54 dice que la gente decía, ¿de dónde se obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Hermanos, Cristo es y encarnó y cumplió el papel como consejero admirable, porque número 1, en el cielo se admiraron de su comisión, en la tierra muchos se admirarían de su vida, los demonios se admiraban de su santidad, las familiares se admiraron de su concepción virginal, la misma María se admiró de la obra
de Cristo en ella. José se admiró de la obra de Cristo en María. También Elizabeth, Simeón y Ana se admiraron del niño. Los del templo se admiraron de su sabiduría a los 12 años. Juan el Bautista se admiró de su llamado y las multitudes se admiraron de sus enseñanzas y de sus milagros. Su sabiduría, que tiene que ver la palabra consejo, tiene que ver un poco con su manifestación como sabio, porque el sabio es el consejero en la mentalidad hebrea. Su sabiduría no solo se manifestó en sus sermones, en sus mensajes, sino también en sus milagros. Jesús tenía tal capacidad que estaba impartiendo sabiduría y consejo cuando estaba haciendo un milagro. ¿Por qué? Porque el milagro no llevaba solamente el objetivo de quitar una enfermedad, sino de producir una transformación que iba más allá de una sanidad física. A los que él sanó, primero les perdonó sus pecados, primero les dio vida nueva, primero los transformó internamente y la transformación se demostró por medio del milagro. El segundo nombre es Dios fuerte. Y Dios fuerte, la palabra fuerte es el hebreo gibor, que significa guerrero, que significa poderoso y que se usa mucho para hablar de los guerreros y tiene referencias militares y que de alguna manera está conectando con ese botín que se reparte. Es interesante que Cristo habló en Lucas 11 del 20 a 22, que él por el dedo de Dios echaba fuera demonios. Y la explicación que dio es que había un hombre fuerte que guardaba su palacio, hablando del enemigo, pero que venía otro más fuerte que él, hablando de sí mismo, y le vence, le quita sus armas en que confía y reparte el botín. Hermanos, Cristo venció al diablo en la cruz y en la resurrección. Ahí se manifestó él como el Dios fuerte, como el Dios Gibor. La plenitud del poder venció al enemigo más poderoso de la humanidad, la muerte. Y al vencer la muerte, venció literalmente todo el reino de las tinieblas y exhibió públicamente a los principados y potestades, quitando el poder que tenían sobre nosotros y quedando él como el único fuerte, el todopoderoso. El tercer nombre es Padre Eterno. Y estos últimos, los primeros dos nombres nos hablan de cómo él logra la victoria y él logra la luz y él logra la paz y él logra el botín. Y los segundos son los resultados de lo que logró. Padre Eterno es que él nos da vida eterna. Jesús, obviamente eterno es una palabra que solo se puede aplicar a Dios. Y Jesús viene para nosotros y en algún momento es pastor cuando nosotros somos ovejas, es salvador cuando nosotros estábamos perdidos y así en otra es maestro cuando nosotros somos discípulos, pero también somos sus hijos en el sentido que fue él quien al resucitar nos dio vida. De hecho, en Hebreos 2:13 él dice, yo estoy aquí con los hijos que Dios me dio, hablando de nosotros. Y en Isaías 53:10 dice que cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y que dicho de otra manera es verá hijos, verá descendientes. Entonces, somos hijos del Padre, pero también somos hijos de Cristo. O tenemos vida eterna de Dios, del Dios que es tanto Padre como Hijo, pero dada por él, dada por la obra de Cristo, dada por su manifestación como Padre eterno. Y la vida que nos da y que ofrece es eterna. Y el último nombre es Príncipe de Paz. Y con Príncipe de Paz obviamente aparece la figura de Gedeón que trajo paz y la figura de Salomón que de alguna manera están mezcladas en estos pasajes y que se han estado aludiendo. Y la paz en la Biblia tiene muchas aplicaciones. A nivel personal, la paz significa realización, plenitud, perfección. Morir en paz, por ejemplo, es haber vivido una vida plena, haber logrado todo lo que Dios planeó. La paz también en la Biblia es bienestar, es salud. El término shalom incluía no solamente paz, sino salud y bienestar. Es esa liberación de la ansiedad, es no tener guerras,
en las relaciones, la paz es no tener conflictos, es buena voluntad y armonía con las demás personas, hacia Dios. La paz con Dios es la recepción de su gracia, es el fin de la enemistad por el pecado. Y hay muchos pasajes, digamos, que mencionan la palabra shalom y que tienen que ver con el estado, con el bienestar, con el progreso del pueblo, de la nación. El príncipe de la paz es el hombre íntegro, la personalidad perfectamente integrada, redondeada, unida a Dios y a los hombres. Como príncipe es hijo de Dios, pero también tiene esa parte humana y está administrando paz a su pueblo. Y hermanos, Jesús definitivamente encarnó y nos mostró este nombre. En Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. En Romanos 5:1 Pablo nos enseña que justificados por la fe en Cristo es como llegamos a tener paz para con Dios. Y en Efesios 2:14 nos dice que Él es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación para crear de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Como admirable consejero, Él imparte su sabiduría a nosotros con un poder transformador. Como Dios fuerte, Él venció a nuestro adversario y nos dio el poder para vencer a los demonios y al reino de las tinieblas, y nos repartió botín para poder ser edificados. Como Padre eterno nos dio vida eterna, y como príncipe de paz, Él es nuestra paz. Nos dio una paz objetiva en nuestra relación con Dios y con otros, y también nos dio una paz subjetiva en la capacidad que tenemos de llegar a alcanzar la meta y de llegar a tener esa realización plena. Obviamente la plenitud de su nombre, de todos sus nombres, se cumplirán en su segunda venida, cuando Él establezca su reino en la tierra, y se cumplirá, por ejemplo, lo que dice el Salmo 72:7, y abundancia de paz habrá, florecerá la justicia en sus días, y abundancia de paz habrá hasta que no haya luna. Entonces vemos que la paz que Cristo compró ya es una realidad que podemos disfrutar, pues Él ya no la ha dejado, pero la disfrutaremos en su clímax en el milenio. Verso 7 termina diciendo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo dilatado de su imperio es: su reino crecerá y ocupará progresivamente todo el espacio hasta que él gobierne, hasta que todo sea puesto por estrado de sus pies. No tendrá límite, no tendrá límite, seguirá extendiéndose por la eternidad. Eso es algo que no cabe en nuestra mente. Sobre el trono de David y sobre su reino, obviamente nos recuerdan las promesas a David, que es el enigma mesiánico. ¿Cómo podía ser un hijo de David y al mismo tiempo Dios fuerte? Fue de lo que Cristo habló con los fariseos, donde los dejó callados. Nadie podía responderle nada después de que él explica que como él es el Señor de David y al mismo tiempo es su hijo, en Mateo 22 del 41 al 46. Dice: disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y aquí el juicio se refiere a la santidad de Dios, que ha dado juicios rectos, y a la justicia que refleja la rectitud. De hecho, es algo que él ha venido mencionando en Isaías 1:27. Él dijo: Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. En Isaías 5:16, él dijo: Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será justificado con justicia. Justicia no solamente tiene que ver con liberar al oprimido, tiene que ver con promover igualdad, promover a todos las mismas oportunidades, que es lo que este mundo carece. Y lo lindo es que termina diciendo algo fundamental: no depende de nosotros. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aunque lo anterior había estado en pasado, aquí sí Isaías cambia el tiempo futuro, porque es algo que todavía no ha surgido. El celo que brota del amor de Dios, el amor que no admite rivales, que es provocado por la lealtad, va a ser el poder que mueva al Señor
a cumplir sus propósitos para su pueblo. Dios está tan comprometido y apasionado por el amor por su pueblo que tiene una celosa determinación de salvarlos, de derrotar a sus enemigos, de ponerle fin a la guerra, de ponerle fin a la oscuridad, de ponerle fin a la escasez y de ponerle fin a la tristeza. El celo de Jehová de los ejércitos traerá luz donde hay tinieblas. El celo de Jehová de los ejércitos pondrá fin a la guerra. El celo de Jehová de los ejércitos traerá abundancia y traerá verdadero gozo. Hermanos, y esto, aunque en clímax será en la segunda venida, ya lo trajo Cristo en su primera venida. Ya somos un pueblo que puede caminar en la luz. Ya somos un pueblo que puede vivir en gozo. Ya somos un pueblo que tiene acceso a la abundancia de las riquezas de Cristo en los lugares celestiales. Ya somos un pueblo que puede vivir en victoria. Y se debe resaltar, toda la actividad está del lado de Dios, como sucedió en el Éxodo, como sucedió en el caso de Gedeón. Pero por supuesto, necesitamos obedecer como obedeció Moisés y necesitamos obedecer como obedeció Gedeón para ver la luz, para disfrutar de la luz, para experimentar el aumento del gozo y del regocijo, para caminar en esa paz. Como preguntas de reflexión, ¿has comprendido el privilegio de haber sido trasladado de las tinieblas al reino de su luz admirable? ¿Vives en esta tierra de oscuridad como ciudadano del reino de la luz? ¿Recuerdas el momento en el que en medio de tus tinieblas la luz resplandeció sobre ti, trayendo perdón, salvación, libertad, paz y vida nueva? ¿Te regocijas en el Señor por poder disfrutar de la cosecha que vino a causa de la semilla de Jesús que cayó a tierra y murió? ¿Te regocijas de poder participar del botín de su victoria, de la venida y del fruto del Espíritu Santo en tu vida? ¿Es Cristo para ti tu consejero, tu sanador y tu transformador? ¿Es Cristo tu libertador? ¿Es Cristo tu Padre y dador de vida eterna? ¿Es Cristo tu paz y tu rey? ¿Te das cuenta con respecto a la salvación y al reino que todo lo hace Dios y nada hacemos nosotros, y que todo lo que hace lo hace por el celo que surge de su amor, y por eso Él es digno de recibir toda la gloria? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por haber enviado al Mesías, porque vivimos en un tiempo postrero al tiempo en que el niño nació y el hijo fue dado. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu sabiduría y te admiramos por tus hechos y tus palabras. Gracias, Señor, por habernos dado vida eterna. Gracias por haber vencido al enemigo, al mundo, a la muerte, y haber exhibido públicamente a los principados y potestades y haber anulado el acta de decretos que había contra nosotros y nos era contraria. Gracias por haber hecho la paz y habernos reconciliado con Dios y habernos reconciliado entre nosotros y haber derribado la pared de enemistad. Gracias por tu gloriosa y maravillosa salvación. Ayúdanos a disfrutarla. Que el gozo de esta salvación y la luz de este entendimiento brillen más que la oscuridad que nos rodea y que la angustia que a veces viene a nuestra vida. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.